¿Se acuerdan un comercial que había hace muchos años? Nada más los rucos se van a acordar, los jóvenes no. Un comercial que había hace muchos años que decía, pan con lo mismo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Que les daban puro pan con lo mismo, ¿no? ¿Y de qué era el comercial? Yo no me acuerdo, era de mantequilla, ¿no? De pan Bimbo, pan con lo mismo. Aburre el pan con lo mismo, ¿no? ¿Qué hay? No, pues pan con lo mismo. ¿Qué hay? Pues pan con lo mismo. Y luego había otro que decía, pero a mí me gusta pan con primavera. ¿Sí se acuerdan de ese o no? ¿Tampoco? ¿Tus hijos de Luis? Ya es bien viejo, ¿verdad? Bien, tengo un mensaje el día de hoy un poco diferente, pero que puede ser muy actual para todos nosotros. Son palabras de Jesús hace más de 2000 años, pero siguen vigentes, hermanos, siguen muy vigentes estas palabras de Jesús. Fariseo, ahora que decimos, cuando decimos fariseos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Religiosidad, ¿qué más? Traición. Pero en aquel entonces un fariseo era alguien de mucho respeto, ¿no? Como ahora tú ves una persona con uniforme de la competencia, ¿verdad? No andan vestidos así como yo, pero sí traen uniforme. Son personas que respetan mucho a la gente, ¿verdad? Entran hacia un lugar y todo el mundo, wow, y le dan su beso en la mano y todo ese rollo. A partir de hoy, beso en la mano. No, yo a veces así, gente que conozco y no saben lo que hago, de repente me dicen, ¿y tú a qué te dedicas? Y le digo, si te digo te tengo que matar. No, le digo, soy pastor. Y luego apelan los ojos así, ¿pastor? Tienen un concepto muy diferente de lo que es alguien que está. Como cuando Jesús vino, todos dicen, Él no es el Hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo te imaginarías, cómo te gustaría que viniera Jesús si regresara? Digo, todos tienen diferentes opiniones, pero ¿cómo crees que vendría vestido? ¿Igual? ¿Con túnica y guaraches? ¿Cómo crees que vendría vestido? Algunos dicen, no, vendría así con un traje carísimo. Bueno, de hecho hay una canción de Arjona que dice que regresa vestido de Christian Dior, ¿no? No sé, pero a lo que quiero ir es que tenemos unas ideas y imágenes religiosas acerca de lo que es la relación con Dios muy fuertes. Porque nuestro país es un país de tradiciones y casi todas esas tradiciones tienen que ver con cultura religiosa. Vete aquí a la oficina de turismo de Aguascalientes y pide un folleto de lo que es el turismo en Aguascalientes. ¿Sabes con qué tiene que ver todo? Con religión. Todo con religión. Todo tiene que ver con religión. Así es de que nuestro país es un país con muchas tradiciones, cultura religiosa, muchísimas. ¿Ok? Y estos rituales y tradiciones los hemos también empezado a albergar en la iglesia cristiana o evangélica o, ¿cómo se dice? Protestante. Perdón. Y sobre todo aquellas iglesias que están más basadas en su liturgia, es decir, en la organización de su servicio, de cómo corre un servicio para ellos, en su denominación, eso ni existe en la Biblia, ¿ok? Estatutos, reglamentos, etcétera, etcétera. Y a veces estas cosas pesan más que las escrituras. Y muchas veces, aunque se piensa estar centrado en la palabra de Dios, las ordenanzas o estatutos o denominaciones de alguna iglesia pueden estar equivocados, porque es una mala interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo,
Hay iglesias que aún tienen por ordenamiento dentro de su iglesia, de su denominación o de su filiación, como le quieras llamar, el lavado de pies. Entonces, una vez al mes tienen que hacer lavado de pies. Y dime, ¿para qué sirve lavar pies en estos tiempos? Eso fue algo cultural que pasó cuando Jesús hizo eso, porque ellos, ya saben, los judíos andaban, en esos tiempos el calzado era diferente, era abierto, había mucha tierra, polvo. Entonces, pues imagínate cómo llegaban con las uñas bien sucias, te he dicho con hongos y hasta pitufos, y pues obviamente cuando llegaban a algún lugar, parte del ritual de la purificación o del lavado era que un esclavo no judío de bajo rango tenía que hacer esa tarea para que los invitados entraran con sus pies limpios. Y Jesús lo hizo demostrando un acto de humildad, pero eso no quiere decir que ahora tengamos que lavar pies, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, ¿qué caso tendría eso? Se trata de servicio, de humildad, no de lavar pies. O sea, yo puedo lavar los pies de alguien para que me saquen una foto y la suban a internet y digan, wow, el pastor, mira qué humilde es ese pastor, está lavando los pies. Ya no funciona así, ¿ok? ¿A qué voy? Los religiosos de aquel tiempo, cuando Jesús llega, había muchas tradiciones, las tradiciones orales de los ancianos, que era lo que ellos iban agregando a la interpretación de la palabra de Dios. Había dos escuelas de interpretación, una un poco más flexible y la otra un poco más rígida, que era la de Shammai y la de Hillel. Estaban esas dos escuelas de interpretación y en base a eso los rabinos de aquel tiempo enseñaban sus tradiciones y lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. Y entonces llegan con Jesús y comienzan a hacer muchas preguntas, como quizás alguna vez te las han hecho algún conocido cristiano o de otra iglesia, te dice, oye, ¿en tu iglesia hay panderos? Y tú le dices, no, en mi iglesia no hay panderos. ¡Santo cielo! ¿Cómo puede ser que no tengan panderos? Ese tipo de preguntas se estaban haciendo en el tiempo de Jesús y Jesús les contesta cuando vienen con ese tipo de preguntas en Mateo 9, 9, versos 16 y 17. Acompáñenme, vamos a tocar varias escrituras y nos vamos a ir lo más rápido posible porque andamos con el nuevo horario, todos despertamos temprano, ¿verdad? Híjole, yo desperté a las 5 de la mañana y todavía era de noche. Bien. Mateo 9, 16 y 17 dice, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, Padre, a ver que lo importante es lo que hay en nuestro corazón y no nuestros actos externos, Señor. Que tú nos invitas, Señor, a ser diferentes, Señor, a ser cristianos atrayentes, gente que atrae gente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Si tú lees esto así, cuando Jesús contesta eso, dices, ¿qué dijo? O sea, ¿qué significa eso? Nadie pone un paño nuevo en un vestido viejo, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. Quizás nosotros no entendemos nada de esto, ¿verdad? Y mucho menos los jóvenes dicen, ¿qué está diciendo? ¿Qué rollo es eso? Bueno, esta respuesta de Jesús viene a los cuestionamientos de los escribas, según Marcos, y los discípulos de Juan también. Como lo acabamos de leer, los fariseos y escribas estuvieron haciendo muchas preguntas a Jesús acerca de sus enseñanzas y por qué pasa por alto ciertas tradiciones de los judíos. Y hago énfasis en que eran tradiciones.
Y Jesús tenía, Jesús tenía un ministerio móvil. Él iba para todos lados, se movía, iba caminando de una aldea a otra, de ciudad en ciudad, y lo que hacía, sanaba, predicaba, hacía milagros, su poder se mostraba por todos lados, aún con la naturaleza, cuando calmaba los vientos, alimentaba gente de manera milagrosa, levantaba muertos y llevaba un mensaje nuevo y revolucionario. Un mensaje poderoso, y las multitudes iban detrás de Jesús porque les impresionaba lo que Jesús hacía. Y lo más tremendo de todo es que de la gente que seguía a Jesús del pueblo, nadie tenía quejas contra él. Nadie se quejaba de Jesús. Se sentían cómodos en su presencia, se sentían bendecidos, se sentían atraídos por su mensaje, por sus milagros. Iba de todo, iban hombres, mujeres, ancianos, niños, todo tipo de personas y de diferentes generaciones seguían a Jesús. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y nadie tenía que decir nada de Jesús, ¿verdad? Todos estaban muy contentos con Jesús. Y yo te pregunto, la gente que te conoce y saben que eres cristiano, ¿están muy contentos con la forma en que tú transmites el evangelio? O cuando te ven nomás te dicen, ay, no, ya, sabes que ya, cállate. ¿Cómo te dicen? Estas personas querían escuchar, querían ser sanados, querían ser consolados, querían ser ministrados. Les parecía bien lo que Jesús hacía. Pero ¿qué crees? Había otro grupo que cuestionaba todo lo que hacía Jesús. ¿Sabes por qué cuestionaban todo lo que hacía Jesús? Porque les parecía fuera de orden. No entendían, no soportaban las enseñanzas y las libertades que Jesús concedía. Mucho más el hecho de que Jesús pasa por alto ciertas tradiciones, no podían soportar eso. No admitían otra forma de pensamiento fuera del suyo. No admitían un mejor mensaje que el de ellos y un mejor trato para la gente necesitada. ¿Conoce a alguien así? Cuidado que nosotros no seamos así, hermano. Porque para este grupo, déjame decirte, pero quizás si tú has pasado por varias iglesias, todo era no, 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 no. Condenación, abuso de autoridad, latigazos, sistemas, tradiciones, rituales. ¿De dónde agarramos todo eso? ¿De dónde agarramos todo eso? Y hacían preguntas como las que ya dijimos, por ejemplo en Mateo 11, dice, cuando vinieron los fariseos le dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? No le preguntaron a Jesús, a sus discípulos, ¿por qué el pastor se junta con pecadores? Y luego dice el 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, ahora sí van con él, y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué les parece de esos comentarios? Bobos, ¿no? Bastante bobos, ¿sí o no? ¿Por qué Jesús se junta con gente rascuacha ahí? ¿Por qué se junta con pecadores? Lo vimos que estaba ahí con... ¡Ay, Dios mío! Yo creo que venía de ser cristiano. Y otros vienen, los discípulos de Juan el Bautista, primo de Jesús, dice, nosotros y los fariseos ayunamos mucho. Ellos ayunaban 2 veces por semana, según la tradición de los judíos, los lunes y los jueves. Ellos añadieron eso. Y dice, y ustedes no ayunan, pecadores. La respuesta de Jesús acerca de estas cosas, o sea, de los odres y del vestido, vienen a estos cuestionamientos. Él les responde con eso. Le preguntan eso y él les responde con esto. Acerca del ayuno, del día de reposo, de lavarse las manos, etcétera, etcétera, Jesús le responde eso. Le dice, ¿quién le pone un parche a un vestido viejo? Un parche nuevo a un vestido viejo. Dice, ¿o quién echa vino nuevo en un odre viejo? Y ellos pues igual se quedaron así como todos ahorita están así.
Igual se quedaron así. Pues déjenles explico. Estas son preguntas que surgen todavía, hermanos, entre creyentes, entre iglesias, y que nosotros mismos a veces hacemos, entre ministerios, y empezamos, oye, ¿y ustedes hacen esto o hacen el otro? ¿O por qué ustedes no hacen esto o no hacen el otro? ¿No te han preguntado? En mi iglesia no hacemos eso. O en cambio, pero sí hacemos el otro, ¿no? Ay, no, ahí en tu iglesia son bien liberales. ¿Quién sabe qué les enseñarán? ¿Por qué no se lavan los pies como Jesús? Etcétera, etcétera. Yo no sé si estos no entendían o no querían entender por qué los rituales o tradiciones no eran lo más importante para Jesús. ¿Quiénes eran estos que se quejaban? ¿Por qué no estaban de acuerdo con lo que hacía Jesús? Ya dijimos, la gente del pueblo no. Ellos estaban felices con Jesús, con lo que hacía. Estos eran los religiosos de aquel tiempo, los representantes de Dios, los líderes del templo. Estos no veían bien lo que Jesús hacía, porque ellos eran demasiado santos, hermano, y cumplidores de rituales, como muchos hay ahora, que son demasiado santos, cumplidores de rituales externos nada más, y entonces cuando ven a alguien diferente, pegan de brincos luego. Ay, Dios mío, es increíble, pero toda la oposición al mensaje de Jesús y sus prácticas venía de los de la casa de Dios. Y estos deberían estar más bien felices por lo que estaba haciendo Jesús. Mucha gente estaba viniendo, estaban volviendo a Dios a comprometerse, pero para ellos Jesús representaba una amenaza para sus negocios. ¿Sí? Se salía de lo establecido y para los religiosos siempre va a estar mal cuando alguien se sale de lo establecido, de los rituales, de las tradiciones, de esas cosas. Porque déjame decirte que cuando la iglesia se enferma de cuadradismo, cuando se hacen así cuadradotas, como nos han enseñado, caen en la vejez. Y entonces la mente se cierra y no puedes aceptar salir de ciertas formas o estructuras establecidas. ¿Sabes por quién? Por hombres. Y la primera reacción que se tiene es la crítica y el ataque, porque las denominaciones pesan más que la bendición de Dios. Y sigue pasando todo esto en nuestros tiempos, las críticas contra aquellos diferentes o con los que tienen formatos o estructuras diferentes, para los que no siguen en el pan con lo mismo. Por eso es pan con lo mismo, pan con lo mismo. Y cuando viene eso, cuando hay alguien que es flexible, viene la crítica para los que salen de las tradiciones. Y ponme por favor atención, no estoy hablando de salir de orden, no estoy hablando de cambiar el mensaje, no se confunda, ¿ves? El orden no son estructuras ni formas, el orden es parte de la vida cristiana, pero mucha gente confunde el orden con rituales. Tampoco es ir tras una falsa enseñanza o algo sensacionalista. Entonces, hablamos de rituales, de tradiciones, de cosas de importancia secundaria, las cuales son negociables. Jesús responde a este ataque de estas preguntas con esta enseñanza, con una analogía, y este es un mensaje importante aún para este tiempo en que vivimos, y es importante entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas y a la vida de la iglesia, ¿ok? Jesús está diciendo que las prácticas rituales pasan a segundo término. Jesús no consideraba de valor la observación de las tradiciones o rituales externos en maneras religiosas. Hacer algo solo porque se tiene que hacer, por tradición. Solo porque se tiene que hacer. Y entonces empiezas a caer en ser un ritualista y crees que con eso estás bien con Dios. Y la queja aquí era porque Jesús y sus discípulos no observaban ciertos rituales de tradiciones de los judíos, como el ayuno. Llegan y dicen, ¿por qué no ayunan? Pecadores. ¿Y qué les contestó Jesús a eso? ¿Pueden ayunar los que están de fiesta? O sea, ¿vas a ir a una boda en ayuno? Te recomiendo que leas el pasaje anterior a lo que acabamos de leer. Ahí dice, Jesús le dice, ¿pueden estar en ayuno los que están con el novio?
Los que están de bodas. Dice, llegará el día en que lo hagan, pero ahorita no estén dando lata. No estén molestando, iba a decir. Oh, por poquito se me sale. No te creas. No te creas. No. ¿Por qué hacían obras en el día de reposo? ¿Por qué no se lavaban las manos conforme a todo el ritual? Porque para lavarse las manos los judíos tenían todo un ritual, ¿sabías? Tenían que empezar de la punta de los dedos hasta que escurriera por la muñeca y luego darle la vuelta y vaciar el agua por el otro lado, primero la mano izquierda y luego la mano derecha, todo un ritual. Obviamente los discípulos estaban brincando eso. Y luego también le preguntan, ¿por qué Jesús se anda juntando con esos de allá? ¿Por qué se junta con ellos? ¿Ni cristianos son? ¿No? Y en algunos lugares te dicen, hermano, su familia del mundo ya no la visita, hermano, porque lo contaminan, ellos no tienen el Espíritu Santo. O sea, no manches, o sea, no pasa nada. ¿Sí? No estoy hablando de no respetar el judaísmo, la ley, sino de todas las estructuras que agregaron a la ley de Dios, de lo difícil que se hizo ser un creyente. Hay lugares en donde ser creyente es súper difícil, hermano. Súper difícil. Porque hay muchos rituales y tradiciones dentro de las iglesias que se pueden negociar. Es decir, no importa si se hacen o no. Solamente hacen ser difícil creyente. Cosas que se convierten en una pesada relación con Dios. Jesús mismo les dijo, ustedes le ponen a la gente unas cargas encima, pero ustedes ni siquiera las pueden mover con un dedo. Y la gente se cuestiona y sigue haciendo preguntas como, y que si no danzo acá de a pasito tuntún, que no es espiritual. ¿No? ¿Sí ha visto? O sea, dice, no, es que tienes que hacer así. ¿Quién sabe cómo le hacen? Y si haces así, entonces es espiritual. Si no, no. O sea, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Esas son danzas hebreas. Y Jesús pues era judío. Eso era lo que sabían bailar allá, y ahora creen que esa es la forma en cómo un cristiano debe bailar. Entonces, si Jesús fuera colombiano, ¿el baile espiritual sería la salsa? O si fuera de aquí, ¿sería el pasito duranguense? Piensen, hermanos, piensen, por favor. Que si el pastor no oró antes del mensaje, ya no es un buen mensaje. Que si me pongo no velo, porque el pastor no grita. Así que debemos de leer de pie o sentados, que durante la ofrenda se tiene que tocar un corito de gozo, que se debe leer una escritura antes del servicio y antes de la ofrenda. Es que aquí no hay ministración, es que aquí no se desmayan, no tiemblan, no hablan en lenguas, no hay profetas y no hay llamado al final. O sea, todo eso son estructuras, formas en las que parece ser que es, pero todo es un ritual nada más que se hace. Y Jesús consideraba inútil tratar de remendar el sistema religioso de los judíos que ya estaba desgastado y obsoleto, poniéndole un parche para que parezca que está bien, o tratar de meter algo actual en un molde viejo. Comprometer el mensaje de salvación con rituales, tratar de mezclar el evangelio con tradiciones, la salvación con obras o rituales. Y por eso dice ahora Jesús, ahí les voy a enseñar qué es un odre viejo, qué es un vestido viejo. Esto representa las estructuras usadas por la iglesia. Los rituales, las formas externas, es lo que llevamos puesto. El vestido, la forma en que se viste cada denominación, y los podemos reconocer de volada, ¿sí o no? Pasa una persona y dice, ese es testigo de Jehová, ese es pentecostal, ese es presbiteriano, un bautista, nada más por la forma en que se visten. Los rituales o las formas externas, eso es lo que llevamos puesto. El odre es lo que contiene o lo que trata de contener las verdades de cada denominación, sus tradiciones, sus ordenanzas que están basadas en mandamientos de hombres. No estoy tratando de cambiar el mensaje o la sana doctrina para ir tras algo sensacionalista. Se trata de las formas, lo externo, de lo que cubre.
del contenido, no. Se trata del vestido, no del cuerpo, del odre y no del vino, ¿ok? Entonces estamos hablando de ¿qué? De la envoltura, no de la esencia, no del contenido bíblico, sino de nuestras estructuras y las formas denominacionales. Ajá. Se trata de lo que se vuelve obsoleto, de lo que se desgasta con el tiempo. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántos cambios generacionales hemos visto, culturales y generacionales, en las últimas décadas? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo cuando estaba chavo, jamás en mi vida me imaginé que hubiera haber una cosa como esta, que casi es una computadora que trae todo aquí. ¿Te lo imaginaste? Yo pensaba, no, cuando estemos en el 2020 los carros van a volar y cosas así. Pero nunca me imaginé que pudiera haber esta información tecnológica o que pudiéramos tener ese acceso a la tecnología de esta manera. Las primeras computadoras eran casi del tamaño de esta pared. ¿Sí o no? Las IBM. ¿De verdad? Ha habido tantos cambios y esto es lo que Jesús está diciendo y está hablando de lo viejo, de lo desgastado y de lo nuevo. Porque ellos tenían un sistema basado en rituales y estructuras para relacionarse con Dios, como todavía mucha gente se quiere relacionar con Dios en base ¿a qué? A rituales. Lo único que no cambia es el mensaje, la palabra de Dios, las buenas nuevas, la palabra de Dios, el mensaje permanece para siempre y debe ser contextualizado. El vestido, hermanos, se desgasta. Y cuando un vestido ya está desgastado, sería inútil remendarlo con un parche nuevo, porque lo único que haría era resaltar que es un vestido viejo. Ajá. El vestido viejo se debe tirar y comprar otro nuevo. Los odres perdían su elasticidad con el tiempo, porque eran hechos de un estómago de animal. Ajá. Y entonces con el tiempo se iban haciendo más duros. Y al echarle el vino nuevo, el vino comienza a fermentar. ¿Y qué pasaba? ¡Pum! Lo revienta y se pierde el odre y el vino y se derrama todo. Y no sirve de nada, no lo puede contener eso. Por eso las iglesias llenas de rituales y estructuras no pueden contener el mensaje de Dios, porque las revienta. El evangelio no se puede ni se debe contener en medio de estructuras, sistemas denominacionales, ¿ok? La fuerza de un odre, óigame bien esto, la fuerza de un odre no se encuentra en su dureza, sino en su flexibilidad. Pero el mundo relaciona fuerza con dureza. Y yo me he encontrado personas que dicen, no, es que yo necesito una iglesia donde me traten mal y me hagan ver que soy, o sea, que le gustan los latigazos. Y el mundo relaciona fuerza con dureza, con rituales, con látigo, con abuso. Pero Jesús relaciona la fuerza con la flexibilidad. ¿Ok? A las 3 gol. 1, 2, 3. ¡Gol! Bienaventurados los flexibles, porque ellos no serán reventados. ¿Ok? Bienaventurados los flexibles, porque no serán reventados. Ser duro, hermano, es símbolo de vejez. Aquí nunca hemos hecho eso y no lo vamos a hacer. Una vez hicimos una cena de matrimonios, bueno, hicimos muchas cenas de matrimonios, ¿se acuerdan? ¿Y qué traíamos? ¿Qué música traíamos a las cenas de matrimonios? Pues traíamos unos grupos de jazz así sabrosones acá, de repente un trío romántico, cosas así, ¿no? Era una cena de matrimonios, había que tener música romántica, ¿no? Hubo alguien que se enojó muchísimo y lo calificó de apocalíptico, dijo, pastor, no, yo no estoy de acuerdo, como una cena en la iglesia de matrimonios, porque vino un trío a tocar, con música del mundo. Y le dije, pues hay un libro en la Biblia que se llama Cantar de los Cantares, y habla de romanticismo. De hecho, es un libro que habla de sexualidad. Dije, ¿por qué no lo arranca, hermano, de su Biblia? Usted que no está de acuerdo con esas cosas.
Ujú. Le dije, pero déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez le ha llevado serenata a su pareja? ¿Alguien ha llevado serenata aquí alguna vez? Como de, llevemos juntos serenata. ¿Se da cuenta de esa? Tú la guitarra, yo maraca. Todos hemos llevado serenata alguna vez. Y cuando llevaste serenata, ¿te atreverías a llegar en la noche así de silencio que hay? ¿Cuál? Va la del poderoso de Israel. El poderoso de Israel. ¿Te imaginas? Yo creo hasta brinca de la cama acá la pareja. ¡Ay! ¿Qué pasó, no? Y ya pues no le queda otra, sale danzando acá. Gracias, bendiciones, gracias, bendiciones. No es así, hermanos, no es así. Ser flexible es símbolo de fortaleza. La fuerza debe estar en el mensaje de la Biblia, no en las estructuras o en los rituales denominacionales. Al decir flexible no estoy diciendo soy permisible, hagan lo que quieran, no. Cuando algo es flexible es más fuerte que lo que es rígido, pero nos resistimos a cambios y eso solo es un signo de vejez y de debilidad. ¿Quieres saber qué tan viejo eres? Ve qué tan arriba te ponen los pantalones. Estoy bromeando, hermano, no se les vaya a querer ahorita. Hermano, hay toda una generación que se está perdiendo, esto es en serio. Hay toda una generación que se está perdiendo porque la iglesia ha perdido la capacidad de alcance, porque quiere seguir haciendo las mismas viejas cosas y se llama iglesia atrapada en los 40s. Ajá, ¿se acuerdan de aquella obra de teatro de Angélica Vale, Atrapado en los 60s? Muchas iglesias siguen atrapadas en los 40s. Atrapado en los 40s. Y tú dime, ¿qué le puede atraer a las nuevas generaciones de las tradiciones o denominaciones de la iglesia? ¿Qué le puede atraer a un joven? Vénganse al servicio de jóvenes a lavar pies, hermanos. Digo, y tampoco estoy hablando de hacer tonterías para que las nuevas generaciones estén contentas, porque hay quienes se dedican a hacer tonterías. No tenemos que hacer tonterías para que los jóvenes quieran a Cristo. ¿Ok? Como ya dije, un odre, mientras más viejo, más rígido, y pierde su capacidad de retener el contenido. Nuestras estructuras se desgastan, se acaban, terminan siendo inútiles. El vestido y el odre representan la parte humana. Estas son las cosas transitorias, sirven en un momento, en tiempo, lugar, cultura, pero es temporal, no podemos aferrarnos a las formas de estructuras. Hace como 25 años atrás o más, acá lo cool era que la iglesia tuviera payasitos y mimos. Y en todas las iglesias había ministerio de mimos y de payasitos, ¿o no? ¿Sí o no? Y salían a la calle y todos hacían lo mismo, durante 20 y tantos años o 30 años, y siguen haciendo lo mismo. Ya la gente ya nomás los ve vestidos de mimos y dice, ahí van a venir otra vez con sus rollos esos. No evolucionamos, hermano, seguimos en lo mismo, aferrados a lo mismo, apagan con lo mismo. Así que por más bonita que parezca una denominación, nuestra forma de enseñanza, nuestra forma de alabanza, nuestros métodos de decoración, así como nuestras formas de vestirnos y mil cosas más, se desgastan y un día no funcionan ya para otras generaciones. Son odres, son vestidos viejos, es algo pasajero, es algo que pasa, que se tiene que cambiar. Iglesias con nuevas estrategias, con nuevas formas de trabajo, no con un mensaje diferente. Y repito, sin hacer tonterías ni cosas sensacionalistas fueras de orden. El desgaste es natural e impide que se reciba algo nuevo. No estoy hablando de cambiar el mensaje, ni de nuevas manifestaciones sobrenaturales, sino solamente dejar a un lado todos los rituales, todas las costumbres predeterminadas del proceso, del formato operativo, de la metodología que adquieren las iglesias, de la vestimenta, de estilos. No, es que esa música ofende a Dios. Primero es la de alabanza y luego la adoración. Tú no puedes vestir así. Y aquí sí, ojo, siempre y cuando no sea indecoroso, sexy o provocativo, porque eso sí no se vale, pero sí debe de haber libertad. Ser creyente no es venir con uniforme, hermanos. No debes pintarte. ¿Lo han escuchado?
No puedes tener pelo largo, los hombres. No debes celebrar tu cumpleaños. No debes esto, no debes el otro, no debes esto. La alabanza debe ser con himnario, debe haber panderetas. No puedes usar pantalón. Aquí no se puede usar joyas. No, 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 no. Ni que estuviera en el ejército. Las estructuras minimizan la capacidad de la iglesia para alcanzar a nuevas generaciones o gentes con diferentes pensamientos, con diferentes ideas, con diferente cultura, con diferente visión. Y la iglesia cada vez más sola, las cristianas y las católicas. Las formas de comunicación evolucionan para todas, las formas de procesar la información ha cambiado. Queremos seguir viejitos porque si no lo hacemos como siempre, se ofende Dios, eso pensamos. Pero ofende más a los creyentes religiosos y ritualistas, a los que les gusta su denominación más que la Escritura, los que preguntan, llegan preguntando, ¿qué denominación son aquí? Pues no somos de ninguna denominación, aquí nomás somos creyentes. ¿Les late o no? Pero luego hacemos tantas cosas que damos pena, hermanos, aún en los eventos públicos. Recuerdo que hace muchos años, no es crítica, no es mala onda, porque luego me dicen, no, ¿por qué les dices? Pues, que los días 21 de marzo se hacía un desfile de las iglesias cristianas. Y impactábamos tanto acá con unos globitos rojos, azules y blancos, en una camioneta con un sonido de ese de tortillas calientitas a 3 pesos, igualito, así, pero alguien iba gritando, ¡aleluya! ¡Gloria! Y unas personas con panderos acá. ¿Qué le puede atraer eso a alguien con un pensamiento diferente? O sea, ¿qué puede ver de atrayente que diga, wow, qué chido? Dime, o sea, la verdad, díganme, ¿creen que eso atrae a la gente? Que la gente podría decir, yo quiero ser cristiano, mira, ir en la calle con un pandero acá, gritando frases religiosas por la calle acá con una pancarta que diga, ¡viva Cristo! ¿Qué hablamos el jueves del lenguaje religioso de Jeremías, no? Cuando dijo Dios, y aún digan, ¡vive el Señor! Están mintiendo. Y no quiero decir que estábamos mintiendo, ¿no? Pero la verdad, ¿qué podíamos atraer con eso? ¿A quién? Las estructuras impiden el cambio y solo pueden contener lo que ya tenían y no pueden recibir nada nuevo. Vino nuevo y paño nuevo, este es el punto. Ya no estamos hablando de lo externo, ahora de la esencia, de la presencia del Espíritu Santo, los principios bíblicos que son inalterables. Así que la esencia, el punto principal, Jesús dice, yo soy el mismo ayer y siempre, la esencia no cambia, lo que debe cambiar son las formas. Jesús no es el odre ni el vestido, es la esencia que permanece y lo que debe ser. Había un cartel en los 70s que decía, cristianismo, no, Cristo sí. Era un cartel muy popular en esos años. Era una calcomanía así chiquita, o un póster, y tenía una imagen de un hombre de pelo largo y barba, decía, si se busca recompensa a la eternidad, Jesús de Nazaret, se le acusa de revolucionario, de rebelde, de sedición, cicatrices en ambas manos y pies, tez morena, usa barba y cabello al estilo hippie, se dice que se acompaña de una banda de 12 incondicionales rebeldes a su causa, si lo encuentras, síguelo, recompensa la eternidad. Así decía. Ese era Jesús. Un hombre diferente, revolucionario. La obra debe crecer, fermentar, demanda espacio, se quiere extender, pero no lo permitimos porque hay religión y estructuras que nos limitan. Y no estoy hablando solo de jóvenes y de hacer tonterías en los grupos de jóvenes, desechando los viejos. Hay gente adulta que son odres nuevos, que son flexibles, que van con la cultura, con los cambios, que salen de sus estructuras, de tradiciones y de sus formas. Y también hay jóvenes enseñados en el legalismo, en formas religiosas, que vienen a ser de importancia secundaria, que no son relevantes, que no afectan tu relación con Dios. En algunos lugares te dicen, no vayas al cine porque es pecado. Sí es cierto que hay mucha basura en algunas películas, más en el tipo de cine de Hollywood y eso, hay basura.
pero hay muy buenas películas también. ¿Ok? Y siempre les cuento esto, el pastor Chuck Smith, que dice que le enseñaron en su iglesia que ir al cine era pecado, y nunca había ido al cine, pero en su corazón había un deseo impresionante de ir al cine. Y un día, a escondidas, se fue al cine y fue a ver una película de Walt Disney, que es satánico según algunos también, ¿verdad? Entonces, cuando salió de ahí, mientras estuvo viendo la película, ¡wow! Cuando salió de ahí y pensó que había hecho daño, se sintió la persona más condenada del mundo. ¿Ve? Porque nos enseñan a condenarnos de esa manera. Qué tremendo. La gente está más preocupada por defender sus tradiciones o denominaciones que no pueden recibir el vino nuevo. Gente que llega preguntando, ¿aquí hablan en lenguas? ¿Tienen panderos? ¿Usan pantalón? ¿Son pentecostales? ¿Danzan? ¿Oran de rodillas? ¿Los hombres vienen de corbata? ¿Usan batería, guitarra eléctrica? Porque eso es del diablo. Pero nunca preguntan, ¿aquí el mensaje es bíblico y contextualizado? No les importa el mensaje, queremos nomás lo externo, o sea, las estructuras. No nos importa el mensaje, pero que se hagan rituales chidos, ¿verdad? Buscamos lo que nos gusta, los rituales. Necesitamos vino nuevo, pero sin odre nuevo no puede ser contenido. No queremos quitarnos el vestido viejo, nos gusta mucho, aunque ya está desgastado y roto. Y decimos, no, es que a mí me enseñaron así, no voy a cambiar, es que eso no es de Dios. Y hay quien me ha dicho, mi mamá me dijo que me cambiara a una iglesia más tradicional. Vivimos en un mundo muy religioso, hermano, donde lo importante no es el mensaje de la Biblia, sino los rituales externos y las apariencias. Dios manda vino nuevo. Ahora, ¿estamos listos para contenerlo? La iglesia ha sufrido cambios y los va a seguir teniendo por mucho tiempo. La iglesia primitiva del libro de Hechos ya no es la misma después de algunos años cuando Pablo escribió cartas. Cambió sus sistemas. ¿Se acuerdan? Al principio dice, los que podían vendían sus cosas y lo compartían. Pero como ahí Ananías cometió un error y fue fulminado por el Espíritu Santo, pues ya después dejaron de usar ese sistema de compartido. Porque después dice, el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. La iglesia ha ido evolucionando. Y los que estén dispuestos a cambiar, y no solo hablo de la iglesia, en ti también, individualmente, si tú estás dispuesto a dejar de ser un religioso ritualista, vas a recibir el vino nuevo. Habrá quienes sigan encerrados en programas sin formas, ¿ves? Llenos de rituales, de religión. Pero mira, hermano, salta allá afuera un ratito y ve cuánta gente no conoce de Dios, porque las iglesias están sumidas en rituales, en formas y tradiciones. Y mientras afuera la gente se sigue perdiendo porque la iglesia ha perdido su capacidad de alcance debido a sus viejas estructuras. ¿Qué es el odre? ¿O qué es el vestido sin el vino o sin el cuerpo? Pues nada. ¿Qué son nuestros rituales sin la presencia de Dios? ¿De qué sirven todos esos rituales sin la presencia de Dios? Hay que renovar, hay que cambiar el vestido. ¿Qué ofrece la iglesia a las nuevas generaciones? Dime, hermano, ¿qué le ofrece la iglesia a las nuevas generaciones? Dice Mateo 9, 35, 36, 35, 37 y 38. Recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros son pocos, hermano, y si le agregamos religiosos, ritualistas, llenos de tradiciones, denominacionales, llenos de estructuras, ¿cómo van a alcanzar a los perdidos? ¿Somos atrayentes?
o excluyentes, porque muchas veces, nomás cuando empiezan a ver los religiosos que somos, la gente corre. Cuando empiezas a todo, a criticar y a condenar y a criticar y a condenar. Solo con el mensaje de Jesús, sin rituales, sin estorbos, sin nada externo, sin un corazón que realmente quiere amar. Jesús estaba haciendo 4 cosas: enseñando, predicando el Evangelio, sanando y recorriendo todas las ciudades. Eso es la esencia del Evangelio. Se necesitan obreros. Se necesita gente que vea la necesidad del pueblo y que no ponga cargas pesadas sobre de ellos. Te invito a que hagas una oración de fe, la haces y en cuanto la terminas de hacer, aquí está tu lista de 1001 cosas que no debes hacer. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Verso 11, 12 y 13 dice: cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír eso, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esa es la misión de la iglesia. Y por los perdidos, no por los santos. Llevar a la gente al conocimiento de Jesús, no de las tradiciones y los rituales. Al arrepentimiento y no la religión. A veces lo primero que te enseñan en la iglesia es cómo danzar. Lo que necesito saber es que Jesús murió por mí y que me ama tal y como soy. ¿O no? Jesús vino a la humanidad con nuevas ideas y sabía lo difícil que iba a ser poner en la mente de sus oyentes estos nuevos conceptos de la verdad. La iglesia sigue igual. Cualquier nueva idea, inmediatamente surge oposición. La iglesia se aferra a lo viejito, a lo trillado, se acabó la imaginación, mismos métodos, mismas formas. Hay que quitar lo que ya no sirve, hermano. Todas las nuevas ideas se enfrentan luchas y te pueden hasta catalogar de loco. Los hermanos Wright, los que empezaron con el avión, ¿qué crees que dijeron los religiosos de aquel tiempo cuando a alguien se le ocurrió que una máquina podía volar? ¿Qué crees que dijeron? ¡Eso es del diablo! Y ahora los cristianos viajan en avión. Es algo natural rechazar lo que parece diferente. Pero lo nuevo no se puede poner en moldes viejos, ¿ok? Seguimos hablando con un lenguaje religioso acá, estilo Reina Valera, hay cosas como esas. Campañas evangelísticas, y lo primero, disque evangelísticas, y lo primero que dicen es: saquen su Biblia. Pues si no, si son inconversos, ¿dónde van a llevar una Biblia? Y luego dicen 280 veces, ¿cuántos dicen amén? Tocan música para un servicio en la iglesia, danzan y se desmayan. Queremos predicar al estilo del siglo pasado, gritando, moviendo emociones. Queremos gritos y sombrerazos. Oramos en maneras religiosas creyendo que Dios nos escucha más. Todo lo que nace muere. Así de que pidámosle a Dios que nos dé mentes flexibles, que quite la rigidez de la religión. Porque vivimos en un mundo de cambios, la iglesia también debe cambiar. Y repito, no la esencia, sino las estructuras que impiden que la gente se acerque. Y Jesús nos está diciendo que la iglesia no es algo que debe vivir en el pasado, sino que vive en su tiempo. Y que es tiempo de cambio, porque la mies es mucha. ¿Ok? Hacer algo diferente para Jesús. Y me viene a la mente, para terminar, algo muy tremendo. Aquel hombre que se llamaba Zaqueo, que era cobrador de impuestos, que era odiado tanto por los judíos como por sus compatriotas. Nadie los quería porque eran tranzas. Debía mucho dinero, se había enriquecido. Era chaparrito.
Y les enseñamos esas canciones a los niños. Saqueo era chaparrito. Eso no funciona ya tampoco, hermanos. Eso se enseñó hace 40 años. ¿Okay? Los niños ya no piensan así. Bueno, Saqueo quería ver a Jesús. Toda la gente iba ahí, la multitud, todos haciendo lo mismo. Pero un solo hombre se atrevió a hacer algo diferente. Se subió a un árbol. Era un personaje, Saqueo, no era cualquiera, era un personaje. No sé, imagínate, ¿quién aquí es importante? Pues allá, mira por allá, imagínate, cae Chuy, se sube a un árbol. ¿Qué está haciendo ahí? Vestido de traje y toda la cosa. Pero él hace que la mirada de Jesús y su andar se detengan porque está haciendo algo diferente, totalmente fuera de lo común. Y termina con una gran bendición. Jesús le dijo, bájate, voy a ir a cenar a tu casa. ¿Okay? De todos los que estaban ahí, solamente Jesús cenó en una casa. ¿De quién? Del que se atrevió a hacer algo diferente, que no le importó lo que fueran a decir. ¿Okay? Y no estoy hablando dentro del marco de lo inmoral o cosas como esas, no. Estoy hablando de tener una capacidad diferente de transmitir. ¿Okay? Estoy hablando de dejar a un lado la religión y realmente tener una relación. Porque tenemos el gastado eslogan de todos los creyentes que dicen, es que lo mío no es una religión, lo que yo te estoy predicando es una relación personal entre Cristo y tú. ¿O no? ¿No lo dicen así? Decimos que no es una religión y somos más religiosos que nada. Pero bueno, te invito a que recibas vino nuevo. Vénganse, chavos de la alabanza. Pónganse de pie todos los demás, por favor. Revisa tu corazón, ve si has caído en un ritualismo, si realmente lo que tienes es una religión o una relación con Dios. Revisa si te estás relacionando con Dios con tu corazón o con tus actos externos. Si traes un vestido parchado o está a punto de reventarse tu odre porque no puede contener el mensaje del Evangelio en medio de los rituales. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Dale un aplauso bien fuerte al Señor y vamos a terminar alabándolo.